Vemos la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20 del versículo 1 al 19, al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y en la iglesia vemos muchos casos donde muchas personas que son los últimos vienen a ser los primeros, y estos que son los primeros llegan a ser los últimos. Por eso es que este verso es usado. Vemos constantemente alrededor personas que se levantan haciendo grandes obras en la iglesia. Comienzan a hacer grandes obras para la iglesia y son usados grandemente en la iglesia. Pero vemos que nuevos creyentes llegan y hacen obras incluso mayores que estos que estaban haciendo. Y aunque no es incorrecto aplicarlo, el contenido de este pasaje, aplicarlo ahí, debemos de entender que hay un profundo significado. Y espero que a través del pasaje de hoy puedan escuchar la voz de Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 20 de Mateo vemos la conclusión: Así los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Y si vemos el capítulo 19, el versículo 30, que está justo antes del capítulo 20, dice: Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y vemos que el Señor mencionó esto en el capítulo 19 de Mateo, verso 30. El contenido de Mateo capítulo 20 realmente está explicando este pasaje de Mateo capítulo 19, verso 30. Y por supuesto que el pasaje de Mateo capítulo 19, verso 30 está conectado con otros pasajes anteriores. Veamos a partir del versículo 16, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y en otros evangelios dice que esta persona es un joven hombre, alguien que es muy capaz. El versículo 17. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿Cuáles? Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Verdad que esto es algo asombroso, cierto? Vemos que en la primera parte Jesús le dice a este hombre joven que vino a verlo, Él le dice: No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y parece que estas cosas son bastante posibles de hacer. Pero en la última parte Él le dice: Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que aún esto que el Señor le está diciendo, este joven sin dudar dice: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él había vivido de una manera que podía responder con seguridad, de una manera certera, de esta manera como la hizo. El verso 21 nos dice: Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y el 22 dice:
Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El verso 23, entonces Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa? ¿Que este joven rico fue salvo o no? Nosotros somos capaces de pensar un poco acerca de esto. Pero para los judíos y los israelitas de aquel tiempo, esto era algo impactante, le chocaba. Este joven rico se encontraba dentro de los primeros que observaban la ley desde joven y guardaban la ley para poder ser salvos. Y en aquellos tiempos que alguien fuera rico significa que había sido bendecido por Dios. El hecho de ser joven, de ser inteligente, de ser rico, y el hecho de también ser alguien que observe y guarda la ley sin falta de esta manera, significa que han sido bendecidos por Dios y que se encuentran entre los primeros, las primeras opciones de aquellos que van a ser elegidos por Dios para ser salvos. Para los israelitas que oyeran esta palabra, eso iba a ser muy chocante, porque esto significaría, esta persona no va a ser salva. Y las personas al escuchar esto se impactaban. Y en el versículo 25 vemos que sus discípulos se impactan. No era que se impactaban por el hecho de que el rico fuera salvo, no, sino el contexto de lo que significaban las palabras de Jesús, lo que él quería transmitir, era lo impactante. Este joven era una persona que guardaba la ley de tan grande manera, pero ¿no se es salvo por eso? Y este hombre se volvió rico porque había sido bendecido por Dios. Pero ni siquiera él puede ir al cielo. Entonces ellos no tenían otra opción sino sentirse impactados por esta palabra. Y ellos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero esta pregunta no era acerca de algo abstracto. Ellos realmente estaban preguntando acerca de ellos mismos. ¿Podemos ser salvos nosotros? Si tú comparas entonces a este joven rico, que era inteligente, que era una persona que guardaba y observaba la ley sin falta, si lo comparas con estos discípulos que eran pescadores y que eran humildes, entonces no hay nada por compararlos. No se pueden comparar. Si el hecho de ser rico significa que eres bendecido por Dios, ¿qué es lo que queda para nosotros? Y por supuesto que ellos guardaban la ley, pero comparado a otras personas que observaban firmemente y guardaban exclusivamente toda su vida la ley, digamos que el nivel de estos discípulos era un poco más bajo. Pero si ni siquiera estas personas que eran ricas y que guardaban la ley de una forma rigurosa y que eran inteligentes, si ni siquiera ellos pueden ser salvos, entonces, ¿nosotros los discípulos podemos ser salvos acaso? En el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces podemos ver que los primeros son como este hombre rico que había guardado durante bastante tiempo en su vida la ley. Era muy bueno guardando la ley. Y por otro lado tenemos a los discípulos que económicamente y guardando la ley están en un nivel más bajo, pero habían hecho una sola cosa solamente. Habían dejado y habían seguido al Señor. Habían dejado todo por el Señor y lo habían seguido. En el verso 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Significa que ellos iban a ser como emperadores junto con Jesús. Y en el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús le responde, por supuesto ustedes que me están siguiendo van a ser salvos. Y le comienza a decir las grandes bendiciones que vienen en el reino de Dios. Entonces se está comparando a dos personas. Este hombre joven, que dentro de la vida judía era alguien que era muy bueno guardando la ley. Y por otro lado están los discípulos, que no eran tan buenos guardando la ley. Y además de que no eran tan buenos guardando la ley como este hombre rico, también eran pobres. Pero a pesar de todo eso, ellos estaban siguiendo a Jesús. Así que podemos entenderlo, este joven rico que guardaba muy bien la ley, lo podemos entender como los primeros. Y los discípulos que seguían a Jesús como los últimos, los postreros. Los judíos y el pueblo de Israel recibió la ley de Dios primero y tenían que conocer a Dios primero, pero cuando venía Jesús para que creyesen en Él, ellos fallan. En ese punto fallan.
Así que vemos estos israelitas que Dios le ha dado la ley primero, que tenían que conocer primero a Dios, pero luego viene Jesús y ellos fallan en conocer y creer en Jesús. Pero luego vienen estos otros discípulos que no eran tan buenos guardando la ley y eran carentes en muchas otras cosas. Pero cuando se trataba de creer en Jesús y seguir a Jesús, cuando se trataba de creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, ellos realmente creyeron, ellos eran salvos. Y por esa razón ellos son llamados los postreros. Si lo simplificamos, todos aquellos que creen que van a ser salvos por las obras de la ley son los primeros. Y todos aquellos que creen que solamente se puede ser salvos creyendo en Jesús como el Cristo son los postreros, los últimos. Lo que verdaderamente es importante son aquellas personas que creen verdaderamente en Jesús. Estas personas son los que son salvos y ellos son los postreros. Así que si ustedes son capaces de entender a este joven rico y a los discípulos, entonces ustedes serán capaces de entender lo que significa los primeros y los postreros. Pero veremos que no se detiene aquí, no se termina aquí solamente. Está diciendo luego, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Aunque tú eres salvo y has recibido grandes bendiciones, y verdaderamente has recibido gran bendición, hay algo más. Si vemos el versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. De manera que cuando entendemos la explicación del versículo anterior, del pasaje anterior, acerca de quiénes son los primeros y quiénes son los postreros, está diciéndonos que aún dentro de estos postreros hay personas que van a ser primeros y postreros. El primer punto que veremos, incluso aunque los postreros han recibido la salvación y se han convertido en estos primeros por creer en el Evangelio y ellos han recibido la salvación, sin embargo luego, en el verso 30, muy seguramente esté hablando de aquellos que son primeros y postreros dentro de los creyentes. Luego vemos Mateo capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Está hablando acerca del reino de los cielos. Podríamos decir que estos son principios acerca de las personas del reino de los cielos. La primera parte se trata de aquellos que son salvos y de los que no. Y la segunda parte trata acerca de que aquellos que en el reino de los cielos son los primeros y son los postreros. Este es el contexto. Vemos el dueño de un gran terreno, que es como el padre de una familia. Necesita obreros. Y como necesita obreros se levanta bien temprano en la mañana. Esto es lo que dicen los primeros versos del capítulo 20. En el verso 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera, y vemos que esta hora tercera, comparando el tiempo, las horas que nosotros usamos y la hora que ellos escribían y que usaban en la época del tiempo de Jesús, en la hora para los judíos, hay una diferencia entre las horas de alrededor de 6 horas. La hora tercera en nuestros términos equivale a las 9 de la mañana. Si vemos el contenido refiriéndose a la hora, que salió temprano por la mañana, que habla en el versículo 1, está hablando de alrededor de las 6 de la mañana. Aquellas personas que han experimentado de salir a contratar obreros pueden saber por qué él se levantó temprano en la mañana. Hay mucha gente que se reúne a buscar trabajo. Así que se levanta temprano en la mañana y contrata a estas personas que están disponibles para trabajar. Y acordó darle por su paga un denario al día, y los envió a la viña. Y tradicionalmente un denario es la paga por un día de trabajo. A las 6 de la mañana esta persona que salió a contratar a estos obreros, salió, los buscó, los encontró, convino con ellos un denario para trabajar. Pero luego esta persona que sale a contratar va a las 9 de la mañana y se encuentra a unos que estaban desocupados sin nada que hacer en la plaza. Así que los contrata a ellos también para que puedan trabajar. En el versículo 5 vemos que salió a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. La hora sexta y la hora novena equivalen en nuestro horario las 12 del mediodía y a las 3 pasado meridiano, las 3 de la tarde. Incluso a esa hora había gente que no tenían trabajo y estaban haciendo nada, desocupados. Estaban desocupados sin nada que hacer, así que los contrata para que puedan trabajar. Y en el verso 6 vemos que dice cerca de la hora 11, cerca de las 5 de la tarde. Y vemos que los obreros terminan la jornada de trabajo cerca de las 6 de la tarde.
Pero vemos que a las 5 todavía hay gente alrededor. Y pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Así que ellos también fueron contratados para trabajar en la viña. A las 6 de la tarde el mayordomo repartiría el pago a cada uno. Y aquellas personas que llegaron a las 5 de la tarde solamente trabajaron 1 hora, comparados con aquellos que fueron contratados desde la mañana. Y ellos recibirían 1 denario. Para los obreros que fueron contratados a las 5 de la tarde, incluso el recibir 1/10 del denario sería asombroso. Pero ellos no reciben eso, reciben el denario completo. Entonces los demás trabajadores estaban mirando y comenzaron a ver que los últimos que habían llegado recibieron 1 denario. Y pensaron, bueno, ¿cuánto vamos a recibir nosotros? Si estos que llegaron ahora recibieron 1 denario, ¿cuánto nos corresponderá a nosotros? Pero cada uno de ellos recibió 1 denario. Los que fueron contratados a las 3 de la tarde, los que fueron contratados a las 12 del mediodía, los que fueron contratados a las 9 de la mañana, incluso los que fueron contratados en la madrugada a las 6 de la mañana. Igualmente todos recibieron de paga 1 denario. Y en el verso 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y realmente así es como trabaja el mundo. Hoy muchas personas hablan acerca de la sociedad que es injusta. Muchas personas hablan acerca de la sociedad que es injusta, que es desigual. Y muchos dicen, nosotros trabajamos mucho. Y como trabajamos tanto, deberían de pagarnos bastante. Porque recibimos el pago de la misma manera. Igualmente nos pagan que estas personas que no han trabajado casi nada. ¿Por qué nos ponen en el mismo lugar para ser pagados de la misma manera? Ellos comenzaron a quejarse. Si miramos el verso 14, viéndolo desde el versículo 13, dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Si ustedes ven otras traducciones u otras versiones de este mismo pasaje, dice, ¿tienes tu envidia porque soy generoso? Y otras dicen, como yo soy abundante en la paga, ¿tienes envidia? El hecho de que yo te estoy pagando este denario es que he convenido y estoy cumpliendo lo que prometí. Estoy manteniendo mi promesa. Y como yo soy generoso, entonces por eso le doy a esta última persona más de lo que le debería de pagar. Y luego dice en el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Como había dicho, dice que es acerca del reino de los cielos. Así que no está hablando de las personas que van a entrar al cielo o de cómo las personas van a entrar al cielo. Porque ya somos ciudadanos del cielo. Significa vivir de acuerdo a estos principios porque ya somos ciudadanos del cielo. Así que piensen, digamos que tú eres la persona que comienza a contratar los obreros. Tú sales a contratar a estos obreros, pero ¿a quién elegirías primero? ¿A personas que son capaces de usar sus fuerzas al máximo? Elegirás a personas que pueden trabajar muy bien. Y lo que dicen estos trabajadores que estaban sin trabajar, cuando los van a contratar, ellos dicen, nadie nos contrata, estamos aquí, no nos están usando en nada. Pero piensen, ¿por qué será que no los contrataban? Hay una razón. Ellos estaban sin ser contratados porque realmente ellos no tenían nada de fuerza, no tenían ninguna habilidad, no tenían nada. Ellos eran personas que anhelaban ser contratados, pero realmente no eran capaces para realizar el trabajo. Pero incluso estas personas así son añadidas para trabajar a la viña. ¿Y qué diferencia podían hacer estas personas que casi no podían trabajar, que no tenían tanta fuerza? Y estas últimas personas que fueron contratadas a las 5 de la tarde, ¿cuán de duro habían de haber trabajado? ¿Qué diferencia habrían hecho? Ellos podían haber dicho, aunque yo no merezco ser pagado por todo esto que yo he hecho, que realmente no ha sido tanto, soy pagado en gran manera. Realmente no es mi trabajo, es la gracia. Yo solamente hice un poquito de trabajo con casi nada de fuerza, porque yo no soy casi fuerte ni soy realmente nada. Pero he recibido tanto. Entonces, ¿con qué clase de ojos ellos iban a ver a esta persona que le estaba pagando? Al dueño de toda la viña. Ellos iban a estar tan agradecidos con el dueño de la viña.
Aunque yo soy tan pequeño, soy sin fuerzas, he trabajado casi nada. Y esta persona, el dueño de la viña, me ha pagado tanto. Yo no lo merezco. Estoy tan agradecido. Todo lo que sucede con ellos es una gran gracia. Así que podemos ver lo que Dios desea a través de este pasaje. Y también vemos que esta es una ley, es un principio para aquellas personas que pertenecen al cielo, incluso en esta tierra. Ellos tienen que seguir este principio. Así que miren a los trabajadores que fueron contratados bien temprano en la mañana. Ellos trabajaron con todas sus fuerzas. Y seguramente como ellos eran más capaces, deberían de haber trabajado seguramente muchísimo más duro y más. Por eso cuando el mayordomo comenzó a pagarles, estos trabajadores de la primera hora pensaron que iban a recibir mucho más. Pero también recibieron un denario. De la misma manera que Pedro también dijo, ¿qué pues tendremos? Nosotros trabajamos tan duramente para ti, nuestro amo. Señor, hemos abandonado todo por tu nombre. Te hemos seguido. ¿Cuánto vendrá a ser aquello que nos vas a dar? ¿Puedes tú compararnos con aquellas personas que han venido de último? Y vemos que esto le es explicado a Pedro. Sí, por supuesto, ustedes son salvos. Ustedes han sido salvos porque han creído en mí. Pero aunque ustedes puedan apreciar que la salvación que han recibido por creer en mí es dada por la magnitud del trabajo con que han trabajado, entonces, al ver a todos aquellos que continúan entrando, que no han trabajado mucho y tienen un bajo nivel y no tienen muchas fuerzas y no han hecho nada, y les quiero dar el mismo pago que a ustedes, si ustedes piensan que merecen más por causa de haber sido los primeros, entonces ese hecho los pone en el último lugar, los pone de últimos, aunque han creído primero. En el capítulo 20 dice que ellos murmuraron contra el dueño. Y vemos que ellos también estaban sin trabajo, estaban de vagos de un lado al otro. Pero viene el dueño y les da trabajo. Y el hecho de que les dé trabajo es la gracia. No es por nada que ellos merezcan o por ninguna obra que hayan hecho. No es que se lo merezcan. Y realmente sí trabajaron mucho. Pero al final murmuraron contra el dueño de la viña. Su agradecimiento se desvaneció. Ellos olvidaron la gracia con la cual habían sido llamados y la gracia con la cual habían recibido este trabajo. Solamente estaban buscando su propia opinión. Así que como personas del reino de Dios, como personas de Dios, esto no está bien. Aunque las personas trabajen extremadamente duro, puede ser que ellos sean los últimos. Mateo capítulo 20 del 1 al 16 nos dice lo que las personas del reino de Dios deberían de hacer. Y ahora con esto no haga una revolución en sus vidas. Y no significa que es mejor venir primero que después. Muchos cristianos sueñan con esto. Ellos ven a estas personas como su modelo en la fe. Ellos no creen en personas como Pablo o como Esteban que murieron por creer en el Evangelio. Hay ciertas personas que los cristianos piensan cuando ellos tienen en su corazón el modelo de fe. ¿Y qué personas ustedes piensan que serían? Ellos piensan en el ladrón de la cruz que estaba a la par de Jesús. Él vivió como quiso toda su vida. Pero en el último momento, en el último minuto, de una forma muy radical, él fue salvo. Pero ellos piensan en esta persona que vivió como quiso. Pero luego en el último momento creyó y fue salvo. Piensan en esta persona que vivió su vida como le dio la gana, viviendo una vida sin relación a Dios. Y un momento justo antes de morir, él es salvo porque creyó. ¡Cuán feliz él estaba! ¡Qué rico! Muchas personas piensan, así es como quiero ser, qué bueno sería eso, ¿eh? Pero si piensan así, están pensando como tontos. Eso es muy tonto, ¿verdad? Cuán tonto es el pensar vivir de esta manera, vivir esta vida de fe. Incluso aún siendo salvos, están pensando en vivir como se les da la gana. Incluso siendo salvos, quieren vivir como quisieran vivir, según la carne. La salvación no se trata de que yo sea mi propio dueño, sino de que Dios es el dueño de mi vida. El reino de los cielos es el tener a Dios como amo. Y vivir de esta manera es reconocer a Jesús como mi Señor
y comenzar a vivir una vida bajo su señorío, entonces comenzamos a experimentar el cielo eterno aquí en esta tierra. Es algo tan grande. Así como Jesús lo explicó aquí, sería asombroso si nosotros también lo explicáramos. Nosotros somos personas que hemos creído en ese Jesús que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Somos personas que creen en Dios, quien dio todo para salvarnos. Veamos Romanos capítulo 10, verso 21. Verso 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En un verso está explicando cómo nuestro Señor nos ha salvado. Aunque ellos no han obedecido, aunque se han rebelado, constantemente Dios ha extendido sus manos. Dios ha extendido sus manos para nosotros y nos ha abrazado en la salvación. Ustedes ven este dueño de la viña que se levanta temprano y vemos que él va a la hora novena, a la hora tercera, a la hora 11ª. Constantemente está saliendo. Así es nuestro Señor. Constantemente quiere salvarnos. Constantemente. Nosotros simplemente no creemos en un Dios que tiene un poco de poder. No creemos simplemente en un Dios que nos da una respuesta después de orar mucho. Creemos en un Dios que nos ha amado tanto, que murió por nosotros. Yo creo que mi Señor me amó tanto que murió por mí. Solamente aquellas personas que creen esto pueden ser verdaderamente los salvos. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, ni por nuestro esfuerzo. Somos salvos por Él, quien es el Cristo. Él, quien es el Señor. Él, quien es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros. Si creemos profundamente así, ¿cómo entonces es que viviremos en esta tierra? ¿Será que podemos decir frente a frente, de aquel que murió y resucitó por nosotros? Bueno, tú sabes que yo he trabajado bastante, así que quiero mi recompensa por todo lo que yo he trabajado. ¿Verdaderamente podremos decir eso frente a Él? Y le decimos: yo trabajé para ti, Señor, tienes que darme esta respuesta. Tienes que darme esta otra evidencia. Si decimos eso, estamos actuando justo como estas personas que son los últimos y que podrían haber sido los primeros cuando fueron llamados, pero al final terminamos siendo los últimos en ese sentido. Verdaderamente tenemos que pensar en nosotros mismos como los obreros que fueron contratados en la hora 11ª. Ellos pensaron: todo lo que ellos he recibido, todo lo que tengo, lo he recibido por gracia. Yo he vivido y he recibido una enorme gracia. ¿Cómo puedo vivir? ¿De qué manera puedo vivir para pagarlo? Salmo 116, verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo puedo pagar por toda su bondad? Esta es la vida de las personas que son del reino de Dios. Esta es la vida de aquellas personas que llegaron los últimos, pero vienen a ser los primeros. Esta es la vida de aquellos que fueron encontrados y llamados últimos, pero realmente toman el primer lugar en el reino de los cielos. Verdaderamente espero que puedan vivir de esta manera, que puedan ser así. Veamos el Salmo 123. Y aunque hemos sido los últimos, somos los obreros de la hora 11ª, pienso que hay un texto que debemos de conocer. Salmo 123, verso 1 al 3. Versos 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Piensen en este dueño de la casa que tiene tantos empleados. Ha contratado tantos siervos para que le sirvan, cuando tiene muchos invitados. En este tiempo, cuando hay tantos invitados en la casa, todos los siervos están sirviendo. Y especialmente le dan estas órdenes, pero no se las dan verbalmente. Le dan estas órdenes con la mano. ¿Y qué es lo que los siervos necesitan hacer? Ellos siempre miran las manos de sus siervos, de sus amos. Los siervos siempre están mirando las manos de sus amos. Y de esta manera, como estos siervos que miran las manos de estos señores, de estos amos, así es como nosotros deberemos de mirar al Señor. Esto es un principio de vida para aquellos que tienen al Señor, para aquellos que han recibido al Señor.
Hablando específicamente, nosotros somos los obreros de la hora undécima. No tenemos el derecho de decir nada, no tenemos las habilidades, no tenemos el poder, no tenemos nada. Fuimos completamente salvos por la gracia de Dios. No podemos decir que hicimos esto o aquello, no hicimos nada. Por la gracia de Dios, discípulos para Dios se han encontrado en más de 100 naciones y hemos desarrollado el ministerio junto a ellos. Comenzamos a percatarnos de la palabra del Señor, que es verdad. Y mucho más que antes, estamos descubriendo cuán grande es el Señor. Es más de lo que podemos percibir o pensar. Es muchísimo más grande. Constantemente nosotros nos vemos disminuidos delante de Él. Y nosotros comparándonos con otros pastores o iglesias, puede ser que así, si nos comparamos, que hayamos logrado algo. Puede ser que si nos comparamos, pensemos que hayamos hecho algo importante. El Evangelio se ha compartido en tantos países y muchas personas están recibiéndolo. Pero entre más nos acercamos a Dios, nos percatamos de cuán pequeños nosotros somos. Y nos percatamos de que delante de Él somos tan pequeños. Y no estoy tratando de decir que hay que ser humilde. Simplemente nos percatamos de que no somos nada. Somos los obreros de la hora undécima. No tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna capacidad, no tenemos ninguna habilidad. No tenemos nada, nada nos puede avalar cuando se trata de ser salvos. Solo la gracia. Si verdaderamente el Señor nos ha salvado en esta manera tan tremenda, todas las personas como nosotros también son salvas así. El hecho de que su sangre ha lavado todos nuestros pecados y nos ha limpiado a todos juntos. ¿Cuán grande es esto? Por causa de la sangre de Jesús, quien es el Cristo, hemos venido a ser hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán grande gracia es esta que hemos recibido? Así que comenzamos a vivir una vida de agradecimiento y de fidelidad. Vivimos una vida que siempre agradece la gracia de Dios. Vivimos una vida que se aferra al Señor. Vivimos una vida de siervos mirando la mano de nuestro amo. No tenemos nada de qué gloriarnos. Leemos 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya sea que hablemos, ya sea que sirvamos, no es con nuestra fuerza con lo cual lo hacemos. Es a través del poder de Dios, por Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que somos capaces de hacer lo que hacemos. Y debemos de vivir reconociendo esto. El vivir constantemente confesando, yo hablo y yo sirvo, porque Dios me da la fuerza para hacer todo. Esa es una vida que da gloria a Dios. Aunque fuimos llamados los últimos, comparados con aquellos que fueron llamados tempranos en la mañana, nosotros no tenemos ninguna habilidad. No tenemos nada. Así que nosotros solamente vivimos por la gracia y vivimos agradecidos por esa gracia. Y este es el principio explicado de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, solamente por creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquellos que son salvos, aunque han sido llamados primero, no debemos de gloriarnos por haber hecho nada, sino reconocer que no somos nada, que hemos sido llamados últimos. Y aunque hemos sido llamados últimos, Dios va a derramar todo en nosotros. Y este es el significado de los últimos, que vienen a ser los primeros. Para resumir, aquellos que viven con la única fe, con la única gracia, esas son las personas que son los llamados últimos, pero en realidad se vuelven los primeros. Y espero que todos nosotros podamos vivir de esta manera. Dios nos ha dado la oportunidad de salvar a todo el mundo. Nos ha dado el Evangelio y nos está mostrando. Nos permite experimentar el Evangelio hasta hoy y continuará haciéndolo a medida que continuemos experimentando nosotros esta gracia. No nos volvamos arrogantes. No seamos arrogantes en el último momento. Que siempre podamos servir con todo el corazón y no gloriarnos de nada de lo que hemos hecho. Que podamos siempre estar agradecidos por el trabajo y la obra que el Señor nos permite hacer, para estar siempre con esta gracia y disfrutando del Señor en su presencia. Ser salvos al final de una vida que ha vivido como le ha dado la gana no es la esencia de la vida de fe.
Eso no es una bendición. Vivir así no es una bendición. No importa en qué punto de nuestra vida hemos sido llamados para servir al Señor, tenemos que vivir y servir de esta manera. Vivir una vida devota al Señor que nos ha salvado. Constantemente adorar al Señor y estar agradecidos por lo que Él nos ha dado. Esa es la vida que debemos de vivir. Los bendigo en el nombre de Jesús Cristo, para que así como estos obreros de la hora 11, podamos alabar a Dios y reconocer esta grande gracia que hemos recibido. Constantemente recordar la grande gracia que hemos recibido y vivir como siervos de Dios hasta el fin. Oremos. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por permitirnos percatarnos de tu obra. Permítenos pararnos en esta fe y creer siempre en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Que vivamos siempre agradecidos y que te adoremos por el hecho de que nos has llamado. Todo por gracia y únicamente por gracia. Permítenos verdaderamente creer en ti, que podamos creer en tu vida, que podamos creer en Jesús, quien es el Cristo, a través de quien tu amor ha sido revelado, que podamos creer que a través de la cruz y la resurrección todo se ha terminado y también todo en nuestras vidas ha terminado. Permítenos ser las personas de Dios que están tan agradecidos, por esta salvación, que no tenemos más opción que fijar nuestros ojos en tus manos. Que podamos vivir siempre como estos siervos agradecidos para ti. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.